amor, ya. Deja ese teléfono y vente a acostar aquí conmigo, ándale. Ay, ¿y ahora qué pasa? No sé. No sé cuál es tu interés en que Emiliana se recupere aquí. Siempre quisiste que tus primas se fueran. Y ahora que tienes la oportunidad, resulta que no quieres que se vayan. A ver, cuando quiero hacer algo bueno, todo el mundo me ataca. No puedo creerlo. Elena, te conozco demasiado. Si haces algo es porque te conviene. ¿Por qué quieres que Emiliana se quede aquí? Dime, ¿qué tramas? Wow. Yo lo único que quiero es tener una vida normal al lado de mi familia. Te quiero a mi lado y por eso estoy haciendo todo por cambiar. Eso es todo. ¿Acaso crees que soy imbécil? Hace unos días me estabas amenazando con matar a Emiliana si no me casaba contigo. Y ahora resulta que eres todo corazón. Te estoy dando lo que más querías. Muchas veces me dijiste que ya no querías más muertes. Bueno, ahí está. Estoy haciendo las cosas a tu manera para convencerte de que te amo. Te amo. Ok. Y esa es mi única razón para hacer todo esto. Perfecto. Entonces, si me amas, demuéstramelo. ¿Pero qué más quieres que haga, por Dios? Muy bien. Vámonos a vivir al departamento de Ernesto. Le dejamos esta casa a Camila y Emiliana. Convénceme de que lo que sientes por mí es más grande que tu ambición. ¿Lo tienes que pensar? Bien. Piénsalo. Pero no te demores mucho. Mi amor, te traje algo para comer. No comiste casi nada en todo el día. ¿Sabes qué? Estuve pensando. Si quieres puedo hablar con Ricardo y con Gabriel para que nos tengan al tanto de cómo está la niña. Ellos son muy amigos míos, así que un llamadito cada tanto y... Mi amor. Oye, mi amor. Mi amor, ¿qué tienes? Oye. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Me escuchas? Mírame. Adriana, mírame. Mírame. Por favor, respóndeme. Adriana. Adriana, no te puedes ir otra vez. Por favor. Por favor. Estás viva. Estás viva. Sigues aquí. Mira, mira, mi amor. Aquí está el atrapaalmas. Tu alma tiene que permanecer aquí con tu cuerpo. Aquí está el talismán. ¿Recuerdas que tú siempre me contaste que así funcionaba? Mi amor, por favor. Por favor, respóndeme, por favor. Por favor, no te vayas. No me dejes otra vez, por favor. Por favor, quédate. Quédate junto a mí. Por favor. Es que fue horrible. Les juro que todo fue tan rápido que yo me quedé en shock y no pude reaccionar. ¿Pero en verdad Elena te salvó? Sí, tita. Si no fuera por Elena, yo ahorita estaría muerta. Sí, ya sé. Es difícil de creer que Elena se arriesgó por mí. Pero sería una ingrata si no lo reconozco. En lugar de salvarse, me cubrió con su cuerpo. ¿Saben qué? Yo mejor me voy a quedar aquí. Yo no puedo irme sabiendo que ustedes dos están en peligro. No, Ricardo. No quiero tener problemas con Elena. Mi amor, no te preocupes. Mira, ya nos pusieron una patrulla afuera para que nos cuide. Ya no va a pasar nada. Hola, Diego. ¿Qué es lo que le pasa a Adriana? Es que no lo sé. Está despierta, pero está como ida. Yo le hablo y no me escucha. Diego, ¿está todo bien? ¿Está todo bien con Adriana? Sí, no, vale, tú tranquila. Por favor, vete a dormir y no preguntes nada. ¿Ves? ¿Ves cómo está Selma? Por favor, dime que va a regresar, dime que va a volver. No sé lo que tiene. Diego, yo no lo sé. Esto es tan desconocido para ti como para mí. Pero tú me dijiste que cuando Mónica se sentía mal, a veces dejaba el cuerpo. Sí, se desmayaba, pero yo nunca la había visto así. Es que tiene que haber algo que podamos hacer. Mi amor, tiene que haber algo. El chamán. El hombre que me dijiste. Llámalo y pregúntale a ver si podemos hacer algo para que regrese. Ya, espérate. Tengo ya sus datos.
escúcheme usted, no, yo no lo conozco. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Ay, desgraciado, mírate nomás, ¿no? Si ya tengo bien claro quién eres. Eres Gerardo, ¿verdad? Que me amas mucho. Ay, que soy el amor de tu vida. No, si esto mismo le decías a tu esposa con esa carita de no rompo un plato, pero bien que le ponías el cuerno con la otra vieja. No, si pa' mendigo no se estudia, ¿verdad? ¿Y a ti qué te pasa? No te entiendo. Ay, por favor, no hay tarado que coma fuego, hombre. Tú sabes perfectamente lo que hiciste. Nunca te había visto así. ¡Ey! Ni me vas a volver a ver, ni así, ni de ninguna manera. Este cábula vividor. ¿Por qué me hablas así? Yo hablo como se me dé la gana. Y hágase un ¡Ya lado, basta, que no Mónica! respondes. Me llamo Adriana. Para mí siempre vas a ser Mónica. Ya déjate de estupideces. Tú me amas, me lo dijiste 100 veces. ¿Eso no puede cambiar de un día para otro? No, pues ahí sí perdonarás, pero te equivocas, hombre. Si yo estoy enamorada de un hombre de verdad, no un desgraciado vividor. A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué? ¿De Diego? ¿El imbécil ese de Diego? A ¿Me Diego hablas? no me lo insultas, que ese es el mejor hombre del mundo. Entonces es cierto. ¿Es cierto lo que dice Elena? ¿Es cierto que son un par de estafadores? ¿Para qué se metieron a mi casa? Dime, ¿acaso querían robar? ¿Por qué hiciste que me enamorara de ti? ¡Ay! Dime, contéstame. ¿Por qué lo hiciste? Dime, ¿qué quería? ¡Habla! ¿Estás bebiendo? ¿Tan enojado estás conmigo? ¿Qué quieres, Elena? Mi amor, vengo a decirte que está bien, acepto tu propuesta. Si así logro que creas en mí, está bien. Que Emiliana y Camila se queden con la casa. ¿Estás segura? No hay vuelta atrás. Sí, mi amor, estoy segura. Lo único que te pido es que salgamos de una forma digna. Quiero que nuestra boda sea aquí. Y luego ya nos vamos al departamento de Ernesto. Aquí, en casa de tus tíos. Sí, Gerardo, aquí. Después de eso, la casa es para mis primas. Yo estoy segura que Camila no se va a oponer y lo va a ver como un gesto de buena voluntad de parte nuestra. ¿Está bien? Como tú quieras. Te amo, Gerardo. Te amo mucho. Tengo tantas ganas de empezar una nueva vida contigo. Gracias, mi amor. Mira, mi amor, mira, ¿ves? Mira, siéntelo, ¿ves? Ahí está. Es el dije, mi amor, es tu amuleto. No se perdió. Mi amor siempre funcionó. Desde que ese chamán te lo dio cuando eras una niña. Hablé con Cristóbal. ¿Y qué te dijo? ¿Qué es lo que tiene Adriana? No quiso perder tiempo en explicaciones. Solo me dijo que la abraces, Diego. Que la abraces y que le digas al oído quién es, que le cuentes su historia y que le dejes saber lo importante que ella es para ti. Mi amor, cuando tú me contaste el primer recuerdo de tu niñez, yo no te creí. Porque tú eras muy chiquita y ni siquiera sabías hablar. Na, na, na. Na, 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 na. Quizás tenga... Me dijiste que recordabas la mirada de tu mamá mientras te arrullaba y te cantaba esta canción para tranquilizarte. Porque tú estabas asustada por los truenos. Afuera llovía. ¿Te acuerdas? Y luego cuando aprendiste a leer, me contaste que tú te metías tanto en las historias, que
Y ya luego no podías distinguir la realidad de lo que te imaginabas. Por eso fue que a tu alma le dio por vagar. Te gustaba decirme que conmigo te habías curado de soñar con esos lugares y con esos personajes que leías. Porque yo había superado a todos los hombres que tú habías inventado en tu imaginación. Y te enojabas cuando yo decía que no te creía. Porque yo decía que tú solamente decías eso para que hiciera lo que tú quisieras. Como la vez que me convenciste de ir a bailar. ¿Te acuerdas? Tú estabas tan feliz, mi amor. Apoyada en mi pecho. Fue un momento tan mágico. Yo sentía que volábamos. Hasta que di un mal pie y te di un pisotón. Adriana, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Mi amor, aquí estoy.